observan, en la cúpula de poder, se van a dar cuenta que una mujer frente a fiscales supremos que evidentemente le van a restar poder. ¿Correcto? Entonces, este contexto económico es sumamente importante de detallar. ¿Por qué? Porque esto va a provocar un contexto psicológico y también va a desencadenar un contexto físico. Y fíjese, señores, en el contexto físico vamos a observar tres situaciones que son sumamente conocidas y que lamentablemente no tienen el mismo tratamiento, ¿correcto? El primero de ellos, las lesiones. El segundo de ellos, ya cuando acreditamos qué cosa, un daño físico. Y finalmente, el mismo hecho, ¿qué cosa? De la muerte. Y véase, señores, en este contexto, en el ámbito de las lesiones y en el ámbito del daño, podemos observar situaciones que van a estar vinculadas a situaciones de aborto. Y ahí viene un gran elemento, señores. Estas situaciones solamente nos permiten demostrar muchas veces un caso de violencia física y generalmente casos vinculados a muerte y en menor medida a daño. Mientras que todo lo previamente detallado no siempre es analizado. ¿Correcto? Por eso cuando analizamos en el punto C, tenemos que hacer mención a que tenemos una práctica judicial que de alguna manera es ineficiente e inoportuna. Y esto tenemos que detallarlo porque de alguna manera es necesario indicar los errores de nuestro sistema con respecto al tema de análisis. ¿Por qué? Porque en primer lugar, señores, va a ser ineficiente. Primero, el Poder Judicial no puede atender la gran cantidad de situaciones vinculadas, ¿qué cosa? A conflictos familiares. Y los conflictos familiares son el elemento que no suele evaluarse en el derecho de familia, a pesar de que es el elemento central. ¿Cómo así? En este contexto de la práctica ineficiente, solamente voy a mencionar dos referencias. La primera de ellas, del 100% de carga procesal en el Poder Judicial inicial, esto es, demandas o denuncias iniciadas en un año, y la Defensoría del Pueblo la ha identificado en 5 millones en promedio en los últimos años, ¿correcto? El 36% son casos de familia y el 34% son vinculados a contextos penales. Véase que inclusive los casos de omisión de asistencia familiar y alimentos tienen mayor incidencia que los delitos contra el Estado en términos de número y de carga procesal. Por lo tanto, el Poder Judicial es absolutamente limitado frente a la necesidad de atender estos problemas sociales. Por lo tanto, no estamos considerando que se haga una mala práctica. Estamos primero evaluando una labor institucional porque de alguna manera el Poder Judicial no puede atender esto porque no cuenta con las herramientas necesarias, ni presupuestales, ni tampoco personal humano. Y ese es el segundo factor que les digo en este punto. Porque solamente el 4% de la totalidad de jueces, ojo, no hablamos de fiscales, jueces, están vinculados a un contexto, ¿qué cosa? De derecho de familia. ¿Y por qué? Porque de las 28 sedes de cortes superiores en el país, solo 8 cortes superiores tienen juzgados de familia. 8. Y solo una de ellas tiene un psiquiatra en el ámbito del equipo multidisciplinario. Arequipa. Entonces hay un gran nivel de deficiencia de personal para atender la mayor carga procesal. ¿Qué va a provocar esto? Que al final el 4% de apoyo a esta labor de especialidad, con jueces especializados, con jueces superiores, con jueces mixtos, logran generar solamente un 8% de la totalidad de jueces en el país para atender la mayor carga procesal. Mientras que los magistrados en el ámbito penal llegan a tener, ¿qué cosa? El 55% de la totalidad en términos numéricos. Un factor que nos permite decir, esta situación va a provocar, ¿qué cosa? Una condición limitada del Poder Judicial. ¿Correcto?
En este contexto hay un límite en el ámbito de la actividad del Poder Judicial que va a provocar, ¿qué cosa? Una función ineficiente. ¿Por qué vamos a hablar de que hay una condición limitada al Poder Judicial? Primero, porque vamos a detallar tres situaciones que van a representar nuestro punto y nuestra idea principal, ¿correcto? La primera de ellas, porque hay una situación que va a ser invisible y que nunca llega al Estado ni al Poder Judicial. ¿Cómo así? Situaciones en las que nunca se denuncia, violencia que no se denuncia porque las partes no la toman en cuenta así, porque las mismas víctimas no saben que es un contexto de violencia, hasta que prácticamente ya la situación es insalvable y recién se ejecuta una denuncia o una demanda, por ejemplo, de divorcio, ¿correcto? Dos, ¿por qué hay denuncias o demandas que no son analizadas correctamente? Porque toman un tiempo bastante largo en la evaluación. Y finalmente, en un tercer lugar, vamos a mencionarlo acá, estas denuncias o demandas, vamos a ponerlo así, no son atendidas correctamente. Y finalmente viene un gran elemento. Lo que ya está denunciado, ¿correcto? No se resuelve correctamente. Esto es un límite que de alguna manera condiciona la labor del Poder Judicial y por eso es que se considera que hay una condición de ineficiencia porque finalmente esta crisis social se sigue ampliando. Y ya no estamos hablando de violencia familiar, estamos hablando de crisis social. Véase que esto es sumamente importante. Por ello es que vamos a insistir en la evaluación del punto D. ¿Correcto? Y en el punto D vamos a encontrar qué cosa, que no es solamente una única forma de violencia. La violencia es una constante, no solamente en nuestro país, en la historia universal. Desde que existe Estado, desde hace más de 3.500 años antes de Cristo hasta nuestra actualidad, en casi, por dar una referencia general, 6.000 años, solamente en 28 años no han habido guerras. La humanidad tiene un ciclo de violencia casi natural en el hombre. Y la mejor manera de detallarlo, ¿qué cosa es? Que este nivel de violencia que estamos detallando acá, justamente en la crisis de violencia, nos permite decir, hay violencia contra niños. Y entre los propios niños, eso se llama, ¿qué cosa? Bullying. Hay violencia entre niños. Hay violencia, ¿qué cosa? Contra pueblos indígenas. Por ejemplo, les explico, solamente referencial. Hasta la fecha no hay qué cosa, la regulación y reglamentación de la ley de consulta previa, porque no se le quiere atender a los pueblos indígenas. Hay una situación de violencia contra los adultos mayores, los de tercera edad, pero recuerden, también qué cosa, en este grupo ahora ha surgido una subcategoría, que son los adultos de cuarta edad. ¿Cuáles son? Los que tienen de 80 años para adelante. Y esto se refleja muchísimo en los ámbitos de violencia familiar. ¿Eh? Vean que luego lo vamos a analizar. Y vamos a observar que también hay un nivel de violencia, por ejemplo, contra personas que, por ejemplo, tienen otro género. La población de homosexuales, gays, lesbianas. Y vamos a observar que eventualmente, ¿qué cosa? Los extranjeros también van a tener una condición, ¿qué cosa? De violencia contra ellos. Y finalmente, ¿qué cosa? También a los varones. Un panorama representativo que nos permite decir, señores, la violencia no es única, hay varios niveles de violencia y por eso tenemos que hacer énfasis en que esta realidad social prácticamente nos permite detallar qué cosa, una situación en la que vamos a ubicar como si esto fuera un mar y eventualmente vamos a ubicar qué cosa, una situación de un iceberg. Y como ustedes verán, en la situación de un iceberg solamente se observa violencia familiar. ¿Contra quién? Contra la mujer. Pero un momento, no es la única violencia. Y si no me creen, vean que en este nivel de violencia hay racismo, hay discriminación, hay exclusión social. Hay muchas más maneras de manifestar nuestra violencia
en nuestra realidad. Por lo tanto, por favor, permítanme dar pase a la segunda diapositiva, a la segunda pizarra para poder detallarles. En el segundo nivel vamos a detallar ¿qué cosa? Una situación, punto 2, en la cual vamos a ver que la violencia es un factor social. ¿Y por qué vamos a analizar la violencia como un factor social? Porque también la vamos a analizar en 3 niveles, ¿correcto? En 3 niveles. Y se van a dar cuenta que en realidad esto nos permite ampliar nuestro contexto evaluativo. ¿Por qué? Porque en primer nivel la violencia es general. En otras palabras, no existe un único nivel de víctima. Hay muchas situaciones de víctima, ¿correcto? Por ejemplo, los empleadores suelen abusar de los empleados. Los niños más grandes suelen abusar de niños más pequeños. Bullying, por ejemplo. Eventualmente, las situaciones de racismo y discriminación. Vean que esta situación de pandemia ha aflorado muchos de estos patrones. ¿Eh? Todo el mundo cholea, todo el mundo negrea, todo el mundo excluye, como si esto fuera una situación absolutamente grave. ¿Ya? En segundo lugar, esta situación es excluyente. ¿Qué significa? Es excluyente porque no van a ubicar, ¿qué cosa? Un único grupo identificado. No existe grupo único. Se pueden excluir a muchos grupos, ¿correcto? Porque la violencia es así. No es solamente contra uno, es contra varios. Porque proviene de un individuo. Por eso es que tenemos que analizar mucho el contexto sociológico. Normalmente la violencia siempre está relacionada con el poder. Y la mejor manera de acreditarlo es en el contexto legal. Pregunta, ¿por qué durante más de 2000 años que tiene nuestro sistema jurídico, la mujer recién en los últimos 200 años ha evidenciado la necesidad de tener un nivel de tutela? Y es más, en nuestro país, las acciones afirmativas a favor de la mujer recién datan de 1988 y 89. Esto es en el ámbito laboral. Por ejemplo, antes del 88, 1987, el empleador que veía a una empleada en gestación la podía despedir y no pasaba nada. A partir del 88 ya se decretó como esta situación, ¿qué cosa? Como un acto nulo. Y esto es importante de detallar. ¿Por qué es referencial este nivel de contexto? Porque nos permite ahora sí detallar la necesidad de hallar y desarrollar el punto número 3. ¿Correcto? Veamos, señores. En el punto número 3 vamos a observar, ¿qué cosa? La necesidad de conocer, porque nos tenemos que limitar, el conflicto familiar. Desde nuestra perspectiva, este es el elemento central para entender la ley que estamos evaluando. Primero, yo tengo que señalar que esa ley es sumamente ineficiente, ineficaz, inoportuna y además impráctica porque es disfuncional. No logra tener ni condenados, ni procesados a punto de tener condena, ni logra rehabilitar, ni logra readaptar, ni logra atender a la víctima. Es una ley sinceramente muy mal elaborada. ¿Correcto? Ojo, su propósito es bueno, su propósito es noble, su propósito debería tener un nivel de efectividad, pero lamentablemente el resultado, y cualquier persona se lo va a poder demostrar, está mal. No tiene un buen diseño, no logra un buen objetivo, no logra persuadir, no logra prevenir el delito. Es una norma totalmente equivocada. Por eso es que vamos a detallar que van a existir, ¿qué cosa? 3 niveles en los cuales se tiene que evaluar este conflicto familiar. 3 niveles, ¿correcto? ¿Por qué 3 niveles, señores? Porque el conflicto familiar no puede limitarse a una sola situación. Ese es otro error de la doctrina, que creen que solamente hay un tipo de violencia y solamente contra un grupo de personas o contra un sujeto, en este caso las damas. Normalmente tenemos que hacer mención que acá vamos a ubicar, por ejemplo, conflictos entre parejas.
Doctor, parejas, ¿considera usted quiénes? Ahorita lo vamos a ver. En segundo lugar, vamos a analizar qué cosa, un conflicto entre cónyuges y convivientes. Los vamos a hacer equivalentes. No porque yo lo diga, lo dice la ley, lo dice la Constitución, y además, ¿el conviviente de quién? El conviviente de buena fe, esto es el conviviente propio. No cualquier conviviente, ¿correcto? Y en tercer lugar, vamos a considerar qué cosa, los conflictos entre familiares. Quien me diga que en la familia no hay problemas, miente. Y vamos a ver dos subniveles, porque este es el elemento que más se va a diferenciar de nuestra realidad, en dos niveles, ¿correcto? El primero de ellos, porque vamos a encontrar problemas entre ascendientes con descendientes, padres e hijos. Hoy acaba de salir en Colombia un fallo del Tribunal de la Corte Constitucional Colombiana en el cual detallan que el castigo físico de un padre hacia sus hijas menores resulta válido, comprensible y además exculpante de responsabilidad porque las hijas fueron las que comenzaron a provocar, ¿qué cosa? El conflicto familiar al desaprobar el año y al generar un atentado, en este caso, ¿qué cosa? Ofensas contra el padre. Y como el daño físico no es relevante, porque se trata de un castigo, de una acción que el padre puede ejecutar, no debió ser punible porque lo habían condenado con cárcel al padre. ¿Correcto? Y en otro contexto vamos a detallar qué cosa. El conflicto que normalmente se encuentra en el ámbito de qué cosa? De las familias. Cuando las peleas superan el entorno de ascendientes-descendientes, ya ubicamos problemas entre hermanos que tienen sus propios grupos nucleares, por ejemplo, en caso de sucesión, por ejemplo, ¿qué cosa? En situaciones de embarazo, de repente, de alguno de los integrantes, en este caso de algunas damas. Los conflictos se pueden evaluar en una serie de factores que nos va a permitir, ¿qué cosa? Detallar muchísimos elementos, ¿correcto? La violencia es muy complicada de evaluar, por lo tanto, tenemos que hacer mención a ello, ¿correcto? Véase que estas situaciones de violencia nos permiten detallar, ¿qué cosa? Una serie de realidades con las cuales nos vamos a dar cuenta que la cuarta etapa va a permitirnos detallar que hay una realidad social que supera al entorno judicial. Lamentablemente nadie quisiera que el Poder Judicial fuera, ¿qué cosa? Insuficiente, fuera ineficiente, fuera disfuncional. Creo que nadie quisiera esto. Lo ideal es, ¿qué cosa? Que el sistema judicial brinde un ámbito de protección, un ámbito de tutela, un ámbito de acción inmediata, oportuna, diligente, que responda a todos los principios procesales constitucionales que pudieran brindar seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad, ¿qué cosa? En el ámbito de las relaciones interpersonales y una paz social. ¿Correcto? Fíjense que en este contexto el artículo 138 de la Constitución nos permite detallar que la función judicial es un elemento sumamente importante en nuestra sociedad. El juez ejecuta sus funciones en base a la representatividad que tiene del pueblo. Por lo tanto, tiene que responder a este hecho. Y hoy por hoy los problemas sociales, ¿correcto? Los problemas sociales están, ¿qué cosa? Superando en creces, ¿qué cosa? El entorno y la actividad del Poder Judicial. El Poder Judicial se ha limitado en cuanto a la atención de estos problemas sociales. ¿Por qué? Porque eventualmente van a haber contextos económicos difíciles de evaluar, porque van a haber cuestiones que eventualmente no pueden analizarse porque, por ejemplo, la prueba no va a ser qué cosa, oportuna, o porque la prueba va a ser imposible de evaluar. Ejemplo, una situación de violencia constante entre una pareja. ¿Cómo logra la víctima demostrar que hubo una violencia constante con su sola manifestación?
Pregunta, ¿y esto podría ser, qué cosa, aceptable en un ámbito judicial? Ahí vemos las deficiencias, en todo caso, que nos permiten detallar mucha serie de situaciones. Por ello es que el conflicto familiar es muy complicado de evaluar. Y muchas veces, como normalmente los abogados logramos identificar todo en contexto de fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, no logramos evidenciar el problema, ¿qué cosa? Humano. Esto, señores, se trata de un problema humano. No es un contexto legal. Se tiene que analizar esto desde una perspectiva, ¿qué cosa? Humana. Y les voy a dar una simple referencia para poder ubicar nuestra posición. Señores, ¿ustedes creen que una sentencia finaliza un conflicto familiar? Así es. Varios me dicen con la cabeza que no. Y es evidente. Por ejemplo, el celular se divorcia del lapicero, sale la sentencia, el lapicero es condenado por adulterio, por violencia familiar o por la causa que fuese. ¿Usted cree que el celular va a sentirse contento con la sentencia, por más que le hubieran otorgado, qué cosa, alguna indemnización o alguna compensación? No. El drama humano persiste, el problema persiste. Por ello, es sumamente referencial entender este contexto porque de alguna manera nos permite ampliar mucho más algunos elementos que estamos evaluando, ¿correcto? Insisto, nos vamos a limitar en el conflicto familiar y ahora sí la vamos a detallar en términos, ¿qué cosa? Sumamente particulares, porque esto lo vamos a evaluar, ¿qué cosa? En 3 niveles. Y vamos a evaluar el punto número 5, porque esto va a devenir al punto número 5, ¿correcto? ¿Ya? Y lo vamos a analizar en los puntos 5A, 5.B y 5.C, solamente para que ustedes puedan identificar estos contextos, ¿correcto? Vean entonces que estamos dando fin a esta pizarra para dar paso a una tercera pizarra, ¿correcto? Y analicemos ahora sí el punto número 5. Y este punto número 5, que lo vamos a subdividir en 3 niveles, habla sobre la violencia en la familia. Pero, un minuto, ¿qué tipo de familia? Ese es el elemento que vamos a analizar. 5.A. Van a surgir diferentes tipos de familia y que van a ser sumamente representativos, ¿correcto? Permítanme guiarlos en este sentido. Permítanme guiarlos, por favor, en este sentido, a detallar algunos tipos de familia que van a ser sumamente representativos con respecto a nuestra clase, ¿correcto? Comencemos. En primer lugar, vamos a tener familias, F le vamos a llamar así por cuestiones de redacción nuclear. Esta es la típica familia que está en el Código Civil. Código de 1984 y que lamentablemente para 1984 ya estaba en crisis. Adivinen qué pasó en ese contexto. 1984. Señores, para esa realidad ya existían dos grandes problemas. El terrorismo y ya venía, ¿qué cosa? Una crisis aguda en el Estado peruano. Producto de las acciones de la reforma agraria, producto de las violencias de 1978-1979, producto del Congreso Constituyente que dio la Constitución del 79, producto de la deficiencia en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry 1980-1984, durante ese momento vivimos una crisis que estaba creciendo. Evidentemente esto se elevó muchísimo con el nivel de corrupción aprista con Alan García que terminó quebrando al país.
Pero fíjense que ya en ese contexto de 1984 ya existía crisis, ya existía un problema económico y social. Por lo tanto, ya esa familia no podía ser la típica familia que detallaba el Código Civil de Napoleón Bonaparte, que es de donde surge el concepto de familia nuclear. ¿Correcto? Y ahí nos va a permitir detallar que históricamente hay familia matrimonial y familia concubinaria, y muy distinta es la familia convivencial. Pero eso lo vamos a analizar después, no se preocupen. ¿Correcto? Véase en todo caso que esta familia nuclear necesita, ¿qué cosa? Actualizarse, necesita tener una dosis, ¿qué cosa? De realidad social. ¿Correcto? Esta dosis de realidad social va a terminar provocando, fíjense por favor, las siguientes situaciones de familias. Vamos a ubicar, en primer lugar, familias amplias y también vamos a hablar de familias extendidas. ¿Correcto? ¿Cuál es una familia amplia, señores? Las familias amplias son las que incluyen un integrante o ascendiente o colateral de otra familia nuclear. Ejemplo, en casa de papá, mamá e hijos está la abuela o de repente, ¿qué cosa? Está el cuñado. ¿Correcto? Esa es una familia amplia. ¿Qué cosa es una familia extendida? Cuando en un hogar, en un domicilio, coexisten varios núcleos familiares nucleares. Ejemplo, primer piso, los abuelos, segundo piso, los hijos, tercer piso, los nietos. ¿Correcto? Esa es una familia extendida porque de alguna manera hay muchos más integrantes, pero un momento, cada uno de ellos forma una familia nuclear. ¿Correcto? Pero como estamos en 1984, comenzamos a observar qué cosa, que esta situación no siempre va a responder a esta realidad social, porque nuevamente vamos a encontrar nuevas subcategorías. Vamos a encontrar, ¿qué cosa? A las familias separadas y a las familias divididas. ¿Correcto? ¿Qué cosa es una familia separada y qué cosa es una familia dividida? Frente a lo que es violencia familiar, no se preocupen, eso es en la prácticamente parte final de nuestra conferencia. Las familias separadas son las que viven en hogares distintos, pero no están separados. Ejemplo, ¿ustedes creen que en la década de los años 80 del siglo pasado las familias querían quedarse en su hogar y no migrar para poder tener qué cosa, trabajo y brindarle alimento a su familia? Las familias migraron, pero no todos, porque no había. Migró uno, migró el papá. Por eso es que muchas veces hay varones que del interior del Perú fueron a Lima y ya no necesariamente así, también migraron al extranjero. Yo podría garantizar que en el foro varios tienen familiares en sus respectivos hogares extendidos. ¿Qué cosa? Que han migrado al extranjero para poder proveer alimento a su familia. Y eso es una realidad. Pero un momento, esas son familias separadas. Tienen, ¿qué cosa? Una unión, pero que lamentablemente les exige vivir en ciudades, en hogares y en ámbitos totalmente distintos. Pueden regresar, puede ser temporal, puede ser eventualmente, ¿qué cosa? Una situación prolongada, pero luego se retoma. ¿Correcto? Y esto es importante de detallar porque de alguna manera esas familias separadas no finalizan la relación. Por lo tanto, en estas situaciones no siempre hay crisis, ¿correcto? No siempre hay crisis. Muy diferente en las familias divididas, donde sí hay qué cosa, crisis. ¿Estamos? En las familias divididas ya existe qué cosa, una causal que ha provocado una evaluación, ¿qué cosa? Legal. ¿Se ha provocado un divorcio? No necesariamente, ¿correcto? No necesariamente ha provocado, ¿qué cosa? Un divorcio. ¿Ah? No siempre toda crisis, toda separación ha provocado divorcio. Hay casos en los cuales ya señores de muy tercera edad, muy viejitos, plantean su divorcio porque dicen, me separé del señor, me separé de la señora, ya hace 20 años, 30 años, después de ello hice otra familia.
¿Y por qué están en ese momento ya en la parte final de sus vidas queriendo finalizar su matrimonio? Porque ya tienen otra pareja, por lo tanto, necesitan, ¿qué cosa? Reevaluar sus derechos como también sus propios intereses. Porque en caso de morir, viene la gran duda. Si yo muero y estaba casado, heredan mi esposa. Pero no es mi esposa porque yo a ella no la veo hace 40 años. Heredan mi segunda pareja. Pero como existe el inconveniente legal, probablemente ella salga perjudicada. Y ella también me va a presionar para que yo me divorcie. Ese es un contexto absolutamente objetivo. No estamos descubriendo ni la verdad, ni tampoco estamos haciendo qué cosa, escarnio de nuestra situación social. Es lo que existe. El gran problema es que no todos los autores detallan estas situaciones, detallan estas referencias, y nosotros la venimos desarrollando desde el año 2003. En el año 2008 se publicó este libro, Derecho Procesal de Familia, y me permite detallar una serie de elementos donde están, por ejemplo, la descripción de este tipo de familias, y hay muchísimos otros problemas vinculados en las que necesariamente se tiene que reconfigurar un nuevo patrón de evaluación del derecho de familia. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque fíjense que va a comenzar a surgir otro tipo de familias. Acá van a surgir, ¿qué cosa? Las familias, miren, escuchen por favor, las familias paralelas. Pero estas familias también van a provocar, ¿qué cosa? Familias sucesivas. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Vamos a detallarlas porque esto implica con nuestra situación de violencia, señores. Todo es un conjunto amplio de problemas. Las familias paralelas son las que son provocadas por un individuo, vamos a llamar un individuo, una persona, un varón, ¿ya? Para dar una referencia, que eventualmente pues estaba casado con su primera esposa, ¿correcto? Y bueno, situaciones de crisis económica, situaciones de repente de desavenencias, provocaron que este señor migre y se vaya a otra ciudad. Y en esa otra ciudad diga, no, yo soy soltero, no hay ningún inconveniente, y comienza a generar, ¿qué cosa? Una segunda relación con otra persona, pero esta no conoce a ella, ni tampoco la primera conoce a la segunda. No conocen. El que está mintiendo es este sujeto, ¿correcto? Diferentes en la familia sucesiva. Ahora hagamos la inversa. Una mujer, ¿correcto? Que tenía una relación matrimonial, ¿correcto? Con un primer sujeto, estaba casada, acá había una relación matrimonial, pero que hubo separación, ¿correcto? Y comienza a convivir con otro individuo. Y este individuo sí conoce la relación preexistente y no le interesa. Puede ser varón o mujer, ¿correcto? Esa es la diferencia entre una familia paralela y una familia sucesiva. La familia sucesiva sabe que existe un antecedente preliminar, pero que sin embargo no se hace problemas en lo personal, en lo afectivo, en lo legal, porque finalmente dice pronto va a haber una solución de repente, ¿correcto? Estas familias son muy complicadas porque esto provoca normalmente problemas vinculados al ámbito de la sucesión. Los problemas de sucesión son muy referenciales en este tipo de situaciones. Y hay casos realmente muy referenciales en el Poder Judicial. Ustedes nunca van a ver una sentencia a nivel de casación vinculada a casación. No, difícil, nunca. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver casaciones vinculadas a la nulidad de actos jurídicos. Y ahí es donde se observan estas familias paralelas y sucesivas, que son muy representativas, ¿correcto? Y finalmente, no finalmente, en la última parte de esta sección, vamos a ubicar ¿qué cosa? Familias ensambladas. ¿Cuáles son estas familias ensambladas, señores? Son las familias que el Tribunal Constitucional detalló sobre la base del caso Reinaldo Scholz. Y el caso Reinaldo Scholz es muy representativo porque permite decir, hubo una primera relación matrimonial que fracasó,
Pero un momento, este señor ya divorciado tiene el legítimo derecho de formar una nueva relación familiar y evidentemente tiene la obligación de velar por esa nueva familia. Y eso incluye a la hija biológica de su pareja, que no es una familia biológica, ¿no? Ojo, ahí se hacen unas equivalencias sumamente interesantes que es del año 2006. Y a partir de este fallo se generó ¿qué cosa? La constitucionalización del derecho de familia. Eso, señores, en su momento nos permitió en el año 2008 sacar un libro. No, este es 2010. La constitucionalización del derecho de familia. ¿Correcto? Entonces, vean, por favor, que hay muchísimo por hacer en este nivel de situaciones. Y uno dirá, doctor, ¿y esto qué tiene que ver con las situaciones de violencia? Lamentablemente, las situaciones de violencia están en todo nivel. Están desde, ¿qué cosa? Las familias nucleares hasta las familias ensambladas. Hay una serie de situaciones que necesitan ser, ¿qué cosa? Reevaluadas, porque hay muchísimos problemas, porque normalmente la violencia, ¿qué cosa es? La violencia es, en primer lugar, constante. ¿Correcto? La violencia es constante y además es continua. Véase que no interesa el tipo de familia. Violencia está en todos los ámbitos, ¿correcto? Está en todos los ámbitos. Y esto nos va a dar pase a ubicar qué cosa al tipo de violencia 5B, que es mucho más descriptiva. Vean por favor que en este nivel, cuando comencemos a analizar el 5B, ¿correcto? El 5B va a ser sumamente representativo, ¿qué cosa? Ubicar las situaciones, ¿qué cosa? De violencia en el ámbito de las relaciones de pareja. Doctor, ¿cómo es eso que va a haber violencia en el ámbito de pareja? Que es sumamente complicado de evaluar, ¿correcto? Entonces, véase que esto materialmente nos va a permitir detallar tres factores. Veamos la más conocida, ¿correcto? Las que están vinculadas de alguna manera en un contexto, cuatro. Vamos a detallarlo mejor. Cuatro. Vamos a detallarlo mejor. La más conocida de todas es cuando eventualmente una pareja ha formalizado la relación. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta situación? Se llaman, ¿qué cosa? Esponsales. Por lo tanto, hay una condición, ¿qué cosa? Pública. Acá ya hay una condición pública. ¿Por qué se llama condición pública? Porque se exterioriza no solamente a los miembros de la familia, que es un entorno privado, sino se hace legal. Está en el Código Civil. Es más, el novio que deja a la novia a portas del matrimonio está quebrando sus esponsales y por lo tanto es, ¿qué cosa? Provocador de daños. Por lo tanto puede ser, ¿qué cosa? Sujeto a serle impuesta una sanción en el ámbito civil, ¿correcto? Esto es sumamente representativo porque esta figura, esta condición pública ya se hace ante terceros. Y evidentemente puede provocar la intervención de quién? Del Estado. ¿Correcto? Ya interviene el Estado. Porque si la novia decide denunciar, demandarlo,
Está en su legítimo derecho, está en el Código Civil, ¿correcto? La segunda más común, ¿cuál va a ser? Vamos a cambiar de color para poder hacerlo gráfico. Es eventualmente la relación afectiva. Con otro color para que se pueda diferenciar. Estamos hablando, ¿qué cosa? De una relación afectiva. Doctor, ¿cuáles son estas, las relaciones afectivas? Comencemos a delimitarlas las más conocidas, que son tres. Son sumamente representativas porque todo el mundo las conoce, ¿correcto? La más común, los novios. La segunda más común, los enamorados, ¿correcto? Y los otros que eventualmente adquieren figuras muy cotidianas en nuestra actualidad. ¿Cómo se van a llamar eventualmente? Son los que se consideran en términos así amplios y generales una pareja, ¿qué cosa? Afectiva. Están saliendo, se están conociendo, son amigos, lo que fuese, ¿correcto? Pero fíjense, esto está vinculado esencialmente a un contexto, ¿qué cosa? Privado. Esto habla de un entorno privado. No interviene el Estado, no participa el Estado, no logra ser conocido por la ley si ocurre una situación negativa, ¿correcto? Veamos ahora sí la que es menos conocida. ¿Y por qué es menos conocida? Porque esto normalmente forma parte de un entorno íntimo. ¿Y cuál va a ser esta situación? Señores, por su misma condición de intimidad, vienen a configurarse, ¿qué cosa? Algunos patrones de referencia. Nadie la conoce. Nadie conoce de esta situación. Solamente los dos individuos son los titulares de sus obligaciones y derechos conforme ellos quieran plantearlo, ¿correcto? Y esto normalmente está vinculado a un patrón de referencia que en la actualidad es muy, muy referencial y muy conocida. ¿Cuál, señores? Esto normalmente habla de las relaciones de las situaciones de relación sexual. Y en eso, por ejemplo, nadie sabía que un joven, que una joven, que una señorita tenía pareja. Nadie. Es más, todo el mundo juraba que de repente eran solteros. Cuando una de esas, de repente, producto de las relaciones sexuales, surge un embarazo. ¿Correcto? Y uno dice, ¿cómo? Bueno, a ese tipo de situaciones son las que expresan las mayores dosis de violencia. Acá es donde normalmente existe una mayor dosis de violencia. ¿Por qué? Porque entre las parejas se establecen códigos o referencias en donde uno de ellos, el agresor, le impone al otro una condición de intimidad y que no llegue a pasar a lo privado. Nosotros somos pareja, si alguien más se entera, acabamos. Y se imponen situaciones sumamente intimidatorias en lo psicológico, en lo moral, en lo afectivo, ¿correcto? Y esto va a dar paso, por ejemplo, a una situación que se vincula normalmente en este factor, en el cuarto nivel. Porque en el cuarto nivel tenemos que hacer mención, ¿qué cosa? Vamos a cambiar de color, por favor, para poder diferenciarlo, ¿sí? Acá vamos a hablar de las parejas concubinarias. ¿Y quiénes son las parejas concubinarias, señores? Tienen algunos patrones de referencia, ¿correcto? Hay algunos patrones de referencia que son sumamente importantes de detallar. Y vamos a mencionar dos, los más comunes. Preexiste a una relación matrimonial. Las partes saben que hay un matrimonio preexistente, no les importa. Forma parte de qué cosa? De una situación sexual a nivel de intimidad. Pero un momento, surge un embarazo. ¿Y esto qué significa? Que normalmente siempre hay una condición en la que hay progenie.
¿Qué significa progenie? Hijos. ¿Correcto? Y evidentemente, como estamos en un contexto de hijos, ya hay un contexto de publicidad. Y vean cómo estas situaciones se van vinculando entre sí. ¿Correcto? Ya superamos el contexto preliminar de las familias, ¿qué cosa? Nucleares. Ya no podemos hablar de una familia nuclear que define nuestro código civil cuando ya existen una multiplicidad de situaciones que estamos observando, nos permite decir que la realidad ha superado qué cosa, al ámbito normativo que normalmente nos limitaba y nos exigía qué cosa, detallar una única referencia. No, señores, y hay muchos más elementos que de alguna manera nos permite superar nuestra realidad, ¿correcto? Doctor, usted ha expuesto mucho, pero no ha dicho nada de violencia familiar. Esperen, ahorita van a encontrar que todo esto tiene una consecuencia, ¿correcto? Veamos en el punto número 5C las situaciones vinculadas, ¿qué cosa? A conflictos entre cónyuges y convivientes. Doctor, ¿por qué iguales? Voy a detallar alguna referencia, ¿correcto? Vean, señores, que en este nivel vamos a ubicar dos elementos que son sumamente representativos, ¿correcto? Primero, respecto a la naturaleza jurídica, ¿correcto? Naturaleza jurídica, y tengo que explicarlos por qué es que consideramos que son equivalentes conforme a la ley, a la Constitución, y en segundo lugar, tenemos que hacer qué cosa? Una distinción de las relaciones convivenciales, porque hay tres niveles en este nivel, y en el punto medio, que no lo vamos a hablar mucho, es qué cosa? La relación matrimonial. ¿Por qué la naturaleza jurídica en el matrimonio y en la convivencia son iguales, convivencia propia? ¿Por qué son iguales? Porque, señores, se habla de un contexto que está hablando de un nivel de publicidad que permite detallar qué cosa, efectos legales. Por lo tanto, ahí vemos que existe una equivalencia, no son iguales, son equivalentes, porque la naturaleza jurídica les da estas características. ¿Y qué cosa es una relación matrimonial propiamente dicho? Interviene, pues, señores, un tercero, que es el que formaliza. ¿Cuál es ese tercero? El Estado. Y el Estado otorga una formalidad que garantiza derechos y obligaciones a cada una de las partes y a terceras personas, por ejemplo, en régimen sucesorio, por ejemplo, en términos de filiación, por ejemplo, en términos de qué cosa, de inclusive derechos frente a acreedores, por ejemplo, las sociedades gananciales. ¿Correcto? El Estado, por tanto, protege más al matrimonio, principalmente porque dota y está vinculado a una seguridad jurídica. Pero muy bien, en el ámbito de las relaciones convivenciales, vamos a tener que ubicar tres niveles de referencia. ¿Correcto? Tres niveles. Y doctor, ¿por qué tres niveles? Ahorita se los explico. En primer lugar, porque tenemos que hablar de quiénes. Los convivientes que ejecutan qué cosa? Una condición de convivencia propia. ¿Qué significa esto? Que en este nivel los convivientes han actuado de buena fe, han actuado en términos de publicidad, han actuado, ¿qué cosa? En términos pacíficos y públicos y constantes, ¿correcto? Y han ejecutado una cohabitación, ¿correcto? Esto es sumamente importante, ¿eh? Conviviente no es el que cree que está conviviendo, es el que tiene que pernoctar, el que tiene que estar en una vivienda de común interés con otra persona.
Esto es lo que está regulado por ley. Y la ley le va a permitir decir, señores, si cumplen los 2 años, ¿correcto? Si cumplen los 2 años, van a tener derechos. ¿Y qué sucede si hay un conviviente que eventualmente se da cuenta que ya tiene 1 año, 11 meses, y de repente una semana y está por cumplir los 2 años y decide hacer abandono? En este caso, tengan en cuenta que la publicidad y el ánimo de cohabitación evidentemente le otorgaría ya los derechos, por más que falten 3 semanas, ¿correcto? Muy distinto es, por ejemplo, cuando estamos en convivencias que tienen 1 año y al cabo de 1 año nada más se ejecuta la finalización por acción de una parte. Pero un momento, ¿y si hubo una situación de manejo patrimonial o adquisición de bienes? Viene la evaluación, ¿correcto? Y hay muchísimos comportamientos de mala fe que ahora los vamos a analizar. Ahora los vamos a analizar. Esa es nuestra última parte, ese es el punto 6, ¿correcto? Pero comencemos a analizar otro tipo de convivencia. ¿Cuál es el otro tipo de convivencia que necesitamos detallar? Son las convivencias impropias, donde en este caso un individuo actúa de buena fe, pero el otro individuo, el segundo individuo, actúa de mala fe. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Que ese individuo tiene una imposibilidad matrimonial. Por lo tanto, o está casado o tiene una situación legal que le impide garantizar que luego de 2 años otorgue un pleno derecho a su pareja. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente estas situaciones están vinculadas, ¿qué cosa? Al comportamiento en silencio de este individuo y a un comportamiento porque se sabe que este individuo está contra la ley. Ejemplo, un individuo que le dice a su pareja convivamos, tienen 5 años y no le dice que está casado. ¿Cuándo se descubren este tipo de situaciones? Normalmente en el ámbito de la sucesión. Entonces, la señora afectada, porque evidentemente ha muerto su pareja, recibe pues en su domicilio ¿a quién? A la primera esposa. Y vienen los problemas legales. Y la señora dice, un momentito, yo debería tener algún tipo de derechos. ¿Por qué la ley le garantiza los derechos solamente a esta señora que no la he visto durante 5 años? Y yo sí. Y ahí viene, ¿qué cosa? La evaluación de su buena fe. El gran problema es que siempre va a estar condicionado, ¿qué cosa? A un patrón formal. Por eso tenemos que hablar, en tercer lugar, del último tipo de convivencia que existe en nuestra realidad legal. Insisto, no es solamente peruano, esto es a nivel de Iberoamérica. Quien les habla es profesor en la UNAM en México, soy profesor en la UBA en Buenos Aires, soy profesor en la Universidad de Talca en Chile, he enseñado en un posgrado en España, en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Extremadura, soy profesor en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo de Brasil, enseño en Colombia. Y estos temas los explico a jueces, a fiscales, a especialistas en la materia y coinciden conmigo. Y normalmente yo lo expongo porque de alguna manera la doctrina no suele detallar estos niveles con exactitud, se suelen limitar a la familia nuclear. Pero veamos el tercer nivel. ¿Cuál es? Es la convivencia donde los dos van contra la ley. Ojo, señores, ¿qué significa que van contra la ley? Significa que conocen, ¿qué cosa? La limitación. ¿De quién? De la pareja. Yo estoy separado, pero no divorciado, y le digo a una pretendiente, a una chica, a una señorita, mira, sabes que yo estoy divorciado, te enseño mi DNI, te enseño mi DNI y en mi DNI sale que soy casado, ¿correcto? Pero te informo, mi esposa, con quien ya me separé y no nos llevamos, ni siquiera nos hablamos, ella está viviendo en Alemania y fíjate, ella ya está casada, inclusive en Alemania con otro individuo. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver. Y no puedo hacer el divorcio porque, bueno, no la puedo notificar porque no está acá. Y hacer un trámite de notificación es sumamente engorroso. Por lo tanto, como nunca me ha interesado, nunca he hecho nada. Y la señorita dice, sí, conozco, efectivamente, tú no tienes ningún tipo de relación con ella. Bueno, tengamos una convivencia y de repente. Los dos sabemos que hay una situación negativa.
El gran inconveniente que en este nivel de situaciones, lamentablemente para cualquiera de los dos, nunca van a haber, ¿qué cosa? Derechos. Justamente por este nivel de situación de conocimiento de las implicancias legales que genera nuestro estatus, ¿correcto? Nuestro estatus civil. Pero muy bien, doctor, ya en la última parte de la exposición, ¿va a hablar de violencia familiar? Sí, ahora. ¿Correcto? Ahora sí vamos a detallar y por qué hemos hecho énfasis muchísimo a otros elementos. Porque necesitan conocerlas, señores. Cuando hacemos la evaluación del contexto de violencia, tenemos que hacer un análisis multidisciplinario para analizar qué cosa, el conflicto familiar. ¿Y por qué tenemos que hacer un análisis multidisciplinario? Porque en este nivel, doctores, tenemos que detallar que se necesita entender un contexto múltiple. En primer lugar, porque se necesita analizar qué cosa, un factor social, un factor cultural, un factor antropológico. Nosotros respondemos a una realidad social dominante. Ejemplo típico, en el Perú no nos gusta respetar la ley. Y esto es porque nosotros nacimos, ¿qué cosa? Rebeldes, contrarios a la ley. No, esto proviene desde la época de la colonia. ¿Y por qué los peruanos, por ejemplo, nunca podemos decir un peruano más otro peruano son dos peruanos? Porque nosotros tenemos un nivel de división a nivel de población desde la época pre-inca. Esto ni siquiera es de la época inca. En la época pre-inca existían muchos reinos, existían muchos entornos donde se establecía un patrón de diferencia excluyente de otros patrones. Y cuando vino el imperio incaico, estas múltiples nacionalidades nunca desaparecieron. Por eso que los primeros aliados de los españoles fueron los pueblos vencidos por los incas. Por eso es que en la colonia desarrollamos castas. Por eso es que normalmente hay mucha discriminación y exclusión contra otros. La población peruana no es uniforme y no quiere serlo. Y ese es un problema de racismo, discriminación, que nos permite decir que somos violentos por naturaleza contra nosotros mismos. Prueba de ello, si ustedes no me creen, vean en cualquier situación social, todo el mundo discrimina y todo el mundo es racista con situaciones evidentemente negativas. ¿Correcto? Tenemos que analizar qué cosa, un entorno que eventualmente nos va a permitir decir que tenemos que hacer una evaluación psicológica de las personas. Y esto está vinculado con una evaluación psiquiátrica de las personas para recién hacer una evaluación legal. Fíjense que cada uno de estos patrones de referencia ya nos permite y nos obliga a evaluar qué cosa, un entorno absolutamente amplio. Normalmente este entorno era el excluyente y se negaba lo demás. Y sin embargo, estos tres grandes elementos permiten identificar qué cosa. En primer lugar, el conflicto familiar. Permiten manejar qué cosa, el contexto de las pruebas, como elementos qué cosa. En un proceso judicial. Véase que en estas situaciones de referencias estamos tratando de evaluar qué cosa, un factor sumamente amplio y porque permite identificar de una mejor manera los hechos en la evaluación que suelen exponerse ¿dónde? En los fundamentos de hecho, para que de esta manera haya pues una mejor relación con respecto al entorno de la ley que es detallada ¿dónde? En los fundamentos de derecho. Véase entonces que necesitamos entender ¿qué cosa? Que superamos una realidad en la que evidentemente ahora sí comenzamos a analizar ¿qué cosa? Factores de violencia que van a ser vinculados a nuestra descripción.
y permítanme ubicarlos de una vez en la parte final ya de nuestra exposición, ¿correcto? Vean que esta realidad nos va a permitir marcar una serie de patrones sumamente vinculados en 3 niveles, ¿correcto? ¿Y cuáles van a ser esos 3 niveles? En primer lugar, cuando comenzamos a ver nuestra realidad social, vamos a comenzar a observar qué cosa, que en primer lugar van a haber familias separadas, divididas, ¿correcto? Vamos a poder ubicar qué cosa, que van a haber familias, ¿qué cosa? Paralelas o sucesivas. Y esto va a provocar qué cosa? Múltiples situaciones de crisis familiar. Y ojo, cuando hablo de crisis familiar no implica divorcio, no implica separación, implica una situación negativa, ¿correcto? Y por lo tanto, en este nivel, véase que los problemas siempre van a terminar afectando a la familia como grupo humano, ¿correcto? Pero sobre todo a los, ¿quiénes? A los niños. Y a partir de este momento, el círculo de violencia se inicia. ¿Por qué? Porque estos elementos que vamos a describir ahora tienen muchísimo énfasis con una realidad psicológica. ¿Cuál va a ser esa realidad psicológica? Cuando comencemos a analizar, por ejemplo, los casos de hibristofilia, ¿correcto? Cuando comencemos a analizar, por ejemplo, diferentes patologías como, por ejemplo, el síndrome de la enfermera. Cuando comencemos a analizar, por ejemplo, el síndrome que eventualmente, ¿qué cosa? De la sirenita. Cuando comencemos a analizar los casos en los cuales hay elementos de violencia patológica, ¿correcto? Cuando evidentemente analicemos contextos de dominación, porque esto suele pasar, ¿correcto? Los niños dominantes son adultos dominantes y por ende esa dominación genera ¿qué cosa? Una situación de violencia. Uno dirá, doctor, disculpe, ¿qué significa hibristofilia? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hibristofilia es aquella patología que la tiene varón y mujer indistintamente, en las cuales escogen parejas tóxicas, ¿correcto? Pueden ser personas sumamente inteligentes, pueden ser sumamente honestas, nobles, buena gente, pero siempre escogen o patanes o personas o damas sumamente negativas en su entorno de la realidad, ¿correcto? ¿Cuántas veces muchos de ustedes han escuchado hablar del término no tengo suerte en el amor? Todas mis parejas han sido iguales, cortados por la misma tijera. El problema no es de ellos, el problema eres tú, porque ese gusto por esas personas tóxicas lamentablemente provocan una serie de situaciones nefastas. Y esto tiene agudeza con el síndrome de la enfermera. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten obligadas a sanar a la pareja. No, que él era antes infiel, yo lo voy a curar. No, que antes era borracho, yo lo voy a curar. Insisten, no interesa el tipo o negatividad de la pareja, insisten en esta situación. ¿Y cuál es el síndrome de la sirenita? Conociendo los efectos de la pareja, hacen las acciones contrarias a sus propios intereses para atender a la pareja. Ejemplo, como en el caso del cuento de la sirenita, que perdió su cola de pez para poder tener piernas. Al final, ¿se quedó con el príncipe? No. Bueno, esto pasa. Muchas personas dejan su hogar por irse con una persona tóxica, pierden su trabajo, pierden su remuneración, pierden su salario, pierden su condición económica para atender las necesidades de la nueva pareja. Al final, ¿logran algo? No, pero ya quebraron alguna familia. Y al final se perjudicó. ¿Correcto? Entonces, vean que esos patrones de evaluación psicológica nunca están en un contexto psicológico ni psiquiátrico. Y a pesar de que son evidenciados en los fundamentos de hecho, en los fundamentos de derecho. Una situación nefasta. ¿Qué va a provocar qué cosa? Un patrón de referencia en este nivel. ¿Por qué? Porque van a haber factores invisibles en la segunda etapa que van a ser sumamente importantes. ¿Por qué? Porque eventualmente van a provocar, miren, este tipo de situaciones.
cuando surjan los casos de violencia familiar, cuando surjan los casos de violencia, van a haber, ¿qué cosa? Dos realidades. Eventualmente siempre va a haber dos realidades, donde los agresores son siempre los mismos y las víctimas son siempre las mismas. ¿Correcto? Pero un momento, esto se quiebra, como por ejemplo en el caso Doppelganger, ¿correcto? En el caso Doppelganger, en el cual observamos que el agresor deja de ser el agresor y se convierte en realidad en la víctima en una segunda etapa, ¿correcto? Y la víctima se convierte en la parte agresora. Les voy a dar un ejemplo sumamente sencillo, ¿correcto? Por ejemplo, se origina una situación de violencia familiar. El varón se va de la casa. Él es el agresor porque provocó la violencia de repente. Pero luego dice, bueno, yo tengo mi familia, tengo que ver a mis hijos. Va al domicilio y le niegan la posibilidad de tener contacto con los hijos. Ahí su condición de agresor pasa a ser condición de víctima. Y por eso es que normalmente cuando hay una situación de conflicto familiar, el padre que no puede ver a los hijos prácticamente se siente, ¿qué cosa? Un ciudadano de quinta categoría porque no puede ver a sus hijos. Y no hay nada que le haga valer sus derechos. Por más que de repente ni siquiera sea el que haya provocado la situación del conflicto. ¿Correcto? El síndrome de Doppelganger es evaluado en varios de mis textos, pero principalmente en este libro. La evaluación de elementos procesales y probatorios que ha sido publicado en Colombia. ¿Correcto? Entonces, véase que en este nivel de situaciones lo que tenemos que analizar literalmente es la constitucionalización del derecho a familia. ¿Correcto? Vean, por favor, que esta situación que normalmente está vinculado a un proceso de familia es deficiente. Es sumamente deficiente. Y es deficiente porque la ley sigue pensando en una familia nuclear cuando no toma en cuenta estos elementos. Por eso es que van a ver, ¿qué cosa? Factores derivados. ¿Y cuáles van a ser estos factores derivados? Estos factores derivados van a ser muy conocidos eventualmente en el ámbito judicial. Por ejemplo, vamos a observar qué cosa, el caso de fertilidad sociomúltiple. Y vamos a observar los casos vinculados al contexto del domino data. Solamente por mencionar algunas manifestaciones de violencia que yo imagino no las conocía. ¿Qué significa la fertilidad sociomúltiple? Cuando comenzamos a analizar estas realidades familiares, vamos a poder ver que eventualmente un individuo, correcto, vamos a considerar en este caso una mujer, un hombre, perdón, comienza a tener ¿qué cosa? Con una primera pareja, un hijo. Con una segunda pareja, otro hijo. Con una tercera pareja, dos hijos. Y eventualmente esa pareja quiebra y vuelve a tener otra pareja. Y no, pues también con ella quiere tener otro hijo. Y ¡juá! Le echamos otro hijo más. Al final ese señor con cada pareja tiene hijos. Ese es el síndrome de fertilidad sociomúltiple. Y normalmente responde a una situación de dominación, donde se exteriorizan situaciones de violencia. Porque cada una de estas parejas va a detallar lo mismo que indica ella, violencia. Es el mismo patrón. ¿Y qué va a significar el patrón dominodad? Que esta primera pareja, a la finalización de su relación con este individuo, ¿correcto? Con este individuo, si tiene una segunda pareja, ella, en este caso otro varón, ¿correcto? Este va a tener que asumir la crianza del hijo para poder, ¿qué cosa? Llevar la fiesta en paz. ¿Y eso no se llama familia ensamblada? Pero un momento, esta familia ensamblada, fíjese cómo va a interrelacionar a estos sujetos. Estos dos van a tener una violencia constante. Al final, ese nivel de violencia no se va a extender también a este sujeto. Ahí se dan cuenta que los contextos judiciales son sumamente
desfasados a nuestra realidad. ¿Correcto? Ese es el factor dominó dato. Cuando una segunda pareja tiene que criar a los hijos de la pareja para evitar una situación de mayor complicación. Por lo tanto, vamos a observar un tercer nivel en el cual vamos a detallar factores, ¿qué cosa? Que van a provocar una situación consecuente. Y en este nivel, permítanme detallarles una referencia. Señores, ¿alguno de los presentes conoce el factor síndrome de burnout? Así es, el quemado. ¿Qué significa esto? Normalmente quien litiga no logra asumir correctamente el tiempo en el cual se va a evaluar qué cosa, su problema. No lo analiza bien. Por lo tanto, esta crisis familiar no se logra evaluar bien. ¿Dónde? En el Poder Judicial. Y esto va a provocar situaciones nefastas en el ámbito de la evaluación de derechos. ¿Por qué? Porque va a provocar, por ejemplo, abandono procesal. O eventualmente va a situación en la que ya desisten, ¿qué cosa? No reclamar un derecho. Están cansados, porque el tiempo de trámite de este proceso judicial o de alguna acción resulta ineficiente. Es lo que habíamos detallado, por ejemplo, en este nivel de situaciones. ¿Correcto? La práctica judicial es sumamente ineficiente, inoportuna, y esto va a provocar, ¿qué cosa? Un cansancio en las partes. Y esto eleva los casos de violencia familiar, ¿correcto? Esto es sumamente malo para la realidad que nosotros comenzamos a evaluar. Por eso cuando al final decimos, tenemos que analizar, ¿qué cosa? La ley de violencia familiar, esa ley no sirve. No sirve. No es práctica. No logra tener condenados. No cumple con los fines de la pena. Está negativamente mal elaborada. Y esto repercute en el ámbito de la realidad social. Y al final, el nivel de violencia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar un factor donde estas personas que están cansadas del sistema vuelven a este nivel de situación. Vuelven a estar en otras situaciones de pareja o de relación familiar, nuevamente con crisis. No están aptos. Y al final va a generarse, ¿qué cosa? Un problema material. ¿Cuál problema? Cuando este individuo, correcto, cuando este individuo quiere establecer una relación familiar, correcto, va a tener, ¿qué cosa? Problemas psicológicos. Va a tener eventualmente problemas de conducta. Eventualmente va a ser violento. Por lo tanto, puede provocar una serie de problemas cuando esté en el ámbito de la relación familiar. Pero un momento, las relaciones familiares no se quedan ahí. Van a generar, ¿qué cosa? Un patrón que eventualmente va a provocar el nacimiento de hijos, porque es evidente, en una situación de pareja pueden haber hijos, y al final estos hijos terminan afectados por la crisis familiar que cuando ellos se conviertan en adultos, comienza a provocar los mismos patrones de referencia. Y esto nos permite detallar que va a generarse, ¿qué cosa? Un círculo de violencia, y por ello es que tenemos que hablar que estamos en, ¿qué cosa? Una crisis
social. No se puede negar esta realidad. Por lo tanto, entiéndase que estos círculos de violencia inciden en la realidad social. Y si no logramos entender esto, difícilmente vamos a tener, ¿qué cosa? Una ley que analice, ¿qué cosa? Esta situación. Esa ley va a ser, ¿qué cosa? Incoherente con la realidad. ¿Correcto, señores? Entonces, tomando en cuenta esta exposición resumida en 8 diapositivas, estamos finalizando nuestra presentación en el ámbito de la evaluación de la violencia familiar. Si pensaban que solo se iba a hablar de violencia contra la mujer, no la negamos, ya la hemos analizado. Hay violencia económica, hay violencia psicológica, hay violencia física. En algunos casos, esas lesiones, esas agresiones iniciales pueden provocar aborto y hay mayores problemas. Pero un momento, no es la única. Ese nivel de violencia que habíamos detallado como si fuera un iceberg, ¿correcto? Nos evita evaluar otros patrones de violencia social que son sumamente representativos, como por ejemplo los casos de racismo, de exclusión social o de discriminación. En este contexto, señores, podemos detallar que estamos ante una nueva necesidad de reconfigurar la ley, de reconfigurar la doctrina, de reconfigurar la práctica judicial, porque esta sociedad ya no da para más. Necesita un giro, necesita una verdadera reinterpretación de valores y fundamentos. ¿Correcto? Señores EFOCAP, muchísimas gracias. Creo que voy a dar el pase a ustedes para que puedan proceder a la atención de algunas preguntas. Señores de SEFOCAP, muchísimas gracias. Sí, doctor, gracias. Por favor, comunicarle a los participantes, los que quieran hacer preguntas, levantar la mano para darle el pase al audio. Aquí hay Javier que está levantando la mano, doctor. Sí, adelante, Javier. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Gracias, doctor. Antemano, agradecerle por la conferencia y realizarle la siguiente pregunta. A lo largo de la exposición, usted ha manifestado la situación de vulnerabilidad, perdón, de cada situación social. El que habla trabaja en un centro de emergencia mujer y constantemente evidencia problemas de violencia familiar entre, por ejemplo, personas vulnerables, como usted ha manifestado, menores de edad en contra de sus padres y muchas veces, por ejemplo, padres que tienen algún o sufren algún tipo de discapacidad. Sí. En casos como este, por ejemplo, ¿cómo actuar? Porque el juzgado da medidas de protección, se entiende, para ambas partes por agresiones mutuas, pero atendiendo el caso, por ejemplo, de que la víctima sea menor de edad, tenga 13 años, ¿cómo actuar en este caso cuando también, por ejemplo, la víctima, perdón, el agresor tiene 13 años y es un menor infractor? ¿Qué sanción repercute o corresponde para esta persona que tiene 13 años tratándose de un menor de edad? Lo inmediato o lo lógico parece que sería un internamiento en el albergue y bueno, actuar de esa manera. Pero creo que de eso no se trata. Como está manifestado, el problema es un problema social, ¿no es cierto? Y brindar una solución a eso como que resulta un poco complicado. Eso quería preguntarle, ¿qué tipo de solución brindamos a este problema cuando hay un conflicto de violencia familiar entre personas con situación vulnerable de igual forma, ¿no? Sí. Doctor, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente muy interesante y es una de las constantes que normalmente me suelen plantear muchos jueces, es más, en la Corte Suprema a veces esto me preguntan, a nivel de otros centros de emergencia mujer. Es más, yo en centros de emergencia mujer he dado clases en varios distritos judiciales del país y me han expuesto estos señores del centro de emergencia mujer casos que
caray, que uno no tiene una respuesta, ¿no? Porque es una situación muy, muy, muy particular. Pero en este caso, en situaciones de vulnerabilidad, ahí vemos la gran necesidad de poder detallar quiénes son los individuos que forman parte de este conflicto. El primer error que normalmente tenemos en este contexto es todo limitarlo al ámbito de la ley. Todo lo limitamos. Les sugiero que vean en este libro, ya que es un libro publicado por la Católica, en el cual he participado sobre la base de una participación sobre el control difuso de los jueces. ¿Correcto? En el control difuso de los jueces, para analizar situaciones, como bien detallaba el doctor, a veces de relaciones entre padres e hijos, relación paterno-filial, pero que nos permite detallar un poco más allá de lo evidente. ¿Por qué? Estos problemas no se pueden limitar a lo legal. Ese es el primer error de la doctrina, de la práctica judicial y de la ley. No se soluciona. La evaluación psicológica en este caso nos permite decir, un momentito, los hechos evaluados son la punta del problema. El contexto general es mucho más complicado porque hay muchísimos más problemas, no solo de vulnerabilidad, de situaciones de riesgo, de problemas de violencia psicológica, etcétera, o inclusive de carencias. ¿Correcto? Por lo tanto, es necesario incidir en la evaluación del conflicto humano. Aunque parezca increíble, en muchos casos el conflicto legal no logra ser solucionado. La sentencia no soluciona. Por lo tanto, se tiene que evaluar el conflicto humano para poder dar alternativas mucho más eficientes. Hay veces en las que las partes litigan no por un tema legal, litigan por un tema de atender, ¿qué cosa? El quiebre de sus expectativas o eventualmente, ¿qué cosa? Una situación subjetiva. Y atender eso es imposible. Eso los jueces, interpretando la ley, se quedan cortos. Por esto que es importantísimo entender por qué surgió el conflicto, cómo analizar el conflicto, y eso no lo puede hacer un juez. Eso tiene que evaluarse en un contexto social, ¿correcto? Para poder entender qué cosa. Último nivel de intervención, el ámbito normativo, para que de esta manera podamos brindar algún tipo de apoyo. De repente va a ser imposible subsanar alguna deficiencia, de repente va a ser imposible atender los problemas familiares, pero de alguna manera alguna solución va a haber y eso va a ser sumamente interesante de poder acreditar. ¿Es complicadísimo? Claro que sí. Los conflictos humanos no necesariamente se resuelven pronto, demora tiempo. Es más, en algunos casos nunca llega a solucionarse estos problemas, porque se odian para toda la vida, pero el tiempo ayuda y el tiempo no es un buen elemento en el ámbito de un proceso judicial. Porque en la medida en la que va pasando el tiempo y el proceso judicial avanza, las partes generan más violencia aún. ¿Sí? Doctor, tiene también otra Con todo gusto. participante una pregunta. Uh-huh. Marlene, me parece que va a hacer su consulta. Por favor, aceptar su audio para... Joel Palominos, adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Doctor, quería hacerle un comentario aparte de una pregunta. Si bien es cierto, usted ha manifestado, ¿no? Bueno, hay muchas deficiencias en la ley, la 3034. Es cierto que no hay una respuesta eficaz. Y aún más en este tiempo de pandemia en la que estamos viviendo, si bien es cierto, el Ministerio de la Mujer ha emitido este decreto legislativo, la 1370, con ciertas disposiciones, pero es casi lo mismo lo que ya está en la ley 3034. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Incluso a los órganos de justicia hay una flexibilidad para que puedan utilizar los recursos tecnológicos, pero en el fondo, como le digo, es lo mismo porque igual las incidencias de violencia, más aún la violencia sexual, ¿no? Se ha incrementado con mayor ferocidad, incluso en la clase C, ¿no? De donde está la mayor índice de pobreza y todo ello, ¿no? Porque a veces el agresor está ahí mismo, ¿no? En el mismo núcleo familiar. Doctor, Sí, correcto. ¿qué políticas o qué podemos adoptar los operadores de justicia frente a esta crisis? Porque es otra crisis que va de la mano con esto de la pandemia,
porque se viene reflejándose en los altos índices de violencia y sexual, ¿no? Y que es uno de la violencia que daña la vida la menor de edad que sufre. Y esto en sí ataca, pues, es un daño a derechos fundamentales. De hecho, sí que incluso podemos tener responsabilidades internacionales, ya que nosotros formamos parte de la Convención de Belén do Pará, de las convenciones de CEDAW, ¿no? ¿Qué políticas, doctor, ahora, en la actualidad, podríamos nosotros adoptar, ¿no? Tanto operadores de justicia y el Estado, pues, ¿no? Eso era mi pregunta. Muchas gracias. Doctor, pero es una pregunta muy, muy bonita, pero muy extensa. Y la respuesta es más extensa aún. Y hay un gran detalle. La crisis social no se soluciona con una ley. Ninguna crisis, ninguna, ni económica, ni política, ni social, se soluciona con una ley. Por más que tengamos tratados, por más que existan disposiciones de carácter internacional, por más que existan, ¿qué cosa? Normas internas, se va a solucionar una crisis social. ¿Y por qué? Porque normalmente el contexto de una política de un país se representa en tres niveles, ¿correcto? En tres niveles. Véase, y acá es el error que normalmente tenemos nosotros. Tenemos políticas de Estado, tenemos políticas públicas y tenemos políticas de gobierno, ¿correcto? Las políticas de Estado están, doctor, en la Constitución. Y acá están los tratados internacionales, acá está el artículo cuarto, el artículo quinto, el artículo sexto de nuestra Constitución. Las políticas públicas se representan en diferentes sectores ministeriales, Ministerio, por ejemplo, de la Mujer, Ministerio, por ejemplo, de Inclusión Social, ¿correcto? Ministerio de Inclusión Social, está eventualmente el Ministerio de Justicia, por ejemplo, para efectos de poder brindar asesoría legal a personas sin condiciones económicas. Pero las políticas de gobierno suelen ser las más dominantes. ¿Por qué? Porque se vinculan solamente a un factor temporal, al periodo de gobierno. Y como no existe una planificación en las políticas de Estado y en las políticas públicas, al final nos permite decir, como esta situación política es ineficiente, se incide más en esta crisis social y se incide más en la inaplicación de estas normas. Por eso es que no funciona. Se tiene que hacer un replanteo general. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Congreso de la República dé normas, por ejemplo, para atender violencia familiar, ojo, el Congreso de la República, de normas, y nunca opine el Poder Judicial o el Ministerio Público, que son los verdaderos entes que van a ejecutar estas leyes? ¿Correcto? Por ejemplo, en el ámbito de la violencia familiar, hoy por hoy, toda denuncia tiene que ser tramitada casi inmediatamente de la policía al juez. ¿Y el Ministerio Público dónde quedó? Y ahí se comienza a ver una mala aplicabilidad de conceptos penales en el legislador que termina provocando estas políticas públicas ineficientes. Y atender eso es imposible. El populismo legislativo que se da en el Congreso de la República ha sido un factor muy negativo en la defensa de los derechos de la mujer, en la tutela de la mujer como grupo vulnerable, y ha provocado inclusive el incremento de estas normas. ¿Correcto? Recuerden cómo es que surgió la ley de feminicidio. La Comisión de Justicia del Congreso de la República la votó negativamente. Es más, nadie votó por esa norma. Y la Comisión de la Mujer, unánime, aprobar la ley de feminicidio. Tuvo que pasar tuvieron que pasar en 3 días 3 muertes de 3 mujeres para que la Comisión de Justicia, así sobre la base de una manipulación de medios, apruebe el dictamen de feminicidio y se complemente con el dictamen de la Comisión de la Mujer para generar la ley de feminicidio, la primera ley. Ese fue el contexto. Quien les habla es asesor en el Congreso de la República y estas cosas se tienen que decir y lamentablemente, pese a las circunstancias, se aprobó muy mal. Peor aún, el contexto terminológico en el ámbito penal es deficiente, ¿correcto? Porque, por ejemplo, en este nivel nunca se considera la violencia en términos prácticos de la mujer hacia el hombre. Nunca se considera, por ejemplo, la violencia de la mujer contra los hijos. Por ejemplo, la alienación parental. Por ejemplo, la obstrucción de vínculos. Por ejemplo, la situación de padrectomía. No se toman en cuenta. Por ejemplo, tampoco se analiza qué cosa, la violencia contra terceros adultos, contra terceros mayores, personas mayores de edad, como tampoco se analiza qué cosa, los contextos de racismo. ¿Alguien me puede mencionar algún sentenciado sobre racismo o discriminación?
Literalmente no hay. Y ese problema es el que nos permite decir, el problema no está en la ley, el problema es superior inclusive, el problema es del país. Esta es una crisis general, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctora, está ahí participando, está levantando la mano. Adelante, Marlene, estamos dándole acceso a su audio. A ver, hay otra participante que está. Adelante, Carmen Guía. Buenas tardes. Sí, le escucho. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Dentro del tema que has expuesto, nos habló sobre el tema de del vínculo, bueno, de las personas que son casadas y comienzan una relación sentimental posterior. Y bueno, esta persona fallece y nunca comentó bueno, a su actual pareja, que ha hecho una convivencia por años, incluso falleciendo dentro de ese vínculo de convivencia. Nunca comentó a la parte, bueno, a la nueva pareja, que él era una persona casada. Cuando la persona que va a cobrar bueno, lo que es su pensión con respecto a una pensión que le dan por el tema de su ley Viudez. 19990, cuando va a hacer el cobro de esa pensión, se da con la sorpresa que ya el monto había sido cobrado por la Por la esposa. esposa. Y Sí. ahí fue donde recién se enteró de que esta persona era casada. Entonces, mi pregunta es, si el Código Civil expresamente dice es prohibido el tema del el matrimonio del casado, es nulo, entonces en este caso sí se había casado con la segunda pareja, se había casado en segunda instancia, pero nunca comentó de que había sido casado por primera vez, bueno, años anteriores, ¿no? Entonces, el tema de la sorpresa, ¿no? De la nueva, bueno, de la nueva esposa, de la esposa que vivió, que lo enterró, que fue con él al tema del velorio y todas esas cosas, se va a cobrar lo que es como derechohabiente, y al final no aparece porque ya había aparecido la primera casada. En este caso, doctor, ¿qué es lo que se podría hacer para poder restituir un derecho a la persona que, bueno, que lo vio morir, ¿no? Con lo que convivió pues hasta al final de sus días de esa persona, ¿no? Esa era la Vamos a pregunta. analizar dos respuestas, ¿sí? Porque Ya, es doctor. una pregunta que siempre me consultan. Y es más, yo la tengo en varios libros, ¿ah? Por si acaso. Por ejemplo, en este libro que habla sobre la evaluación constitucional de derechos en el derecho de familia, pero principalmente está en un libro en el derecho procesal de familia. Esta es una realidad que particularmente me permito decirlo. En el año 2003 me tocó llegar, perdón, 2001, me tocó llevar este caso. En el 2003 salió la casación. Y en la casación me dieron la razón. Defendíamos a una mujer que era la cuarta esposa de su pareja, y este señor se había casado 3 veces antes y nunca le había dicho nada a su señora. Y con esta señora vivieron casi 45 años. Casi 45 años. Y solo tuvieron una hija que en ese momento era una amiga mía que me pidió la asesoría. Ahí comenzó mi vida con el derecho de familia, en realidad, porque yo, al igual que cualquier abogado, hubiera dicho, no, pues bueno, y la primera esposa es la que hereda. Me dijo, Manuel, nos hemos enterado que hay 3 señoras en línea de espera para la pensión de viudez y mi mamá es la cuarta. Y mi mamá es la que tiene 45 años con él. Y solamente me han tenido a mí, que encima yo soy adoptada. A los 20 años de matrimonio me adoptaron. Y uno dice, ¿cómo te defiendo, no? Y uno dice, me malograste la vida. Lo que me enseñaron de derecho de familia es una porquería. Y sí, pues, la realidad supera la ficción. Pero bueno, llegamos y comenzamos a anular el segundo matrimonio y el tercer matrimonio. Evidentemente la ley nos ayudó. Utilizamos los términos legales para decir, esos matrimonios no cuentan. Pero hay un detalle. Nos peleamos con la primera esposa. Analizando los hechos, viendo las intervenciones y todo lo demás, la misma demanda de la señora que planteaba la nulidad de los otros 3 matrimonios, esto es de la primera esposa, ella decía que se había casado
y solamente habían vivido juntos como matrimonio 2 semanas. Y de ahí, como la señora no quería trabajar, no quería hacer nada porque era hija de familia social muy alta, lo abandonó. Y el otro tampoco hizo nada. Y al final los dos se separaron. Y en ese tiempo, como se habían casado en un pueblito, dijo, no, pues no importa, ¿no? Y al final se fue. La señora nunca rehizo su vida y el señor sí, 3 veces más, ¿correcto? Pero pasó una circunstancia. Fallece el señor, que era un alto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, y evidentemente la pensión con cédula viva era muy alta. La señora fue la primerita en cobrar. Murió, sale su aviso en el comercio y al día siguiente estaba cobrando ya estaba inscribiendo su derecho a la pensión y a los 3, 4 días ya tenía la pensión. Porque había acreditado su partida en el matrimonio. ¿Correcto? Pero la señora, en la misma acción judicial de parte, dijo que eran solo 2 semanas. Entonces, en una de las audiencias, se me ocurrió preguntarle, ¿no? Señora, por favor, según las leyes de 1933, Constitución, y el código precedente al del 84, usted tenía la obligación en 2 niveles. Primero, de defender su matrimonio. ¿Qué hizo? No, nada, no me importaba. Señora, ¿denunció alguna vez a su marido por haberse casado por segunda, tercera o cuarta vez? Porque en la demanda sabemos que usted sabía que sí, efectivamente, se había casado segunda vez, se había casado tercera vez, se había casado cuarta vez. ¿Hizo algo? No. Es más, hemos sido casi vecinos durante 10 años, porque he vivido a 2 cuadras de su casa. ¿Qué? Y evidentemente nadie en la familia de la cuarta esposa sabía esto, ¿no? Se jalaron los pelos. No, pero nunca nos hemos conocido ni nada por el estilo. Yo siempre he mantenido mi vida con mi familia y nunca me ha interesado volver a entablar con él. Y una pregunta, entonces, si usted nunca quería tener nada con este señor, ¿por qué cuando se entera de su muerte lo primero que hace es cobrar la pensión? Porque es mi derecho. La Constitución dice que protege a la familia. Y ahí le dije, ¿y usted ha protegido a su familia? ¿Usted ha protegido su matrimonio? 3 años después, la Corte Suprema sacó un caso muy importante que se llama la defensa de la familia real frente a la familia legal. Y eso es un caso mío. Ahí gané mi primera casación y ahí se defendió a la familia real. En el ámbito comparado, he encontrado jurisprudencia en Colombia, en Argentina, en México, que protegen a la segunda pareja porque, primero, actuó de buena fe. Segundo, porque el término de publicidad es un factor que da derechos y el factor tiempo también. Ejemplo, miren, imagínense que yo comienzo a ocupar un terreno delante de todos ustedes, delante de los más de 180 que están en el salón, que comienzo a ocupar un terreno durante 30 años. Póngale 30 años para superar cualquier término legal. Pregunta, ¿yo ya seré propietario de ese terreno cuando haga los trámites legales a los 30 años, sí o no? Si la ley me da derechos vinculados a un factor tiempo, ¿por qué no me puede dar derechos en el ámbito familiar? Porque el Código Civil de Napoleón Bonaparte en 1804 impuso la condición de familia nuclear y por eso es que están estos límites. ¿Correcto? Pero el año pasado, en Brasil, a nivel de una corte federal, se defendió, ¿qué cosa? El poliamor. Y se comenzaron a otorgar derechos a la segunda pareja, aún sabiendo esta segunda pareja que existía una primera pareja, porque dijeron, hay que hablar de proporcionalidad. Hay que reconfigurar nuevos estándares de interpretación legal. El gran problema es que nuestra práctica legal en familia es decimonónica, es disfuncional, es arcaica, es medieval. Se piensa que vivimos en el siglo XII. Y señores, estamos en el siglo 2020. Peor aún, se sigue pensando en forma medieval y se sigue hablando, ¿qué cosa? De derechos de género, cuando en esencia debería ser, ¿qué cosa? Incompatible. Por lo tanto, hay muchísimo por hacer. Y esa es una pregunta que me permite detallar algunas respuestas, pero evidentemente el sistema en general, poder judicial, ley, doctrina, tienen que cambiar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, acá tiene una consulta, doctora, la doctora Carmen Urquía. Se le da el pase, doctora. Buenas tardes, doctor Bermúdez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la disertación, como siempre bastante didáctica
y bastante clara. Mi pregunta va más un poco de, digamos, tanto de crítica como también de reflexión. Usted nos ha manifestado que para entender el contexto del conflicto familiar, este debe ser vinculado a un contexto social, entre otros, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto, por ejemplo, en los casos específicos de las denuncias de violencia familiar, en cara a una ley que, y no solo la ley 3034, sino sus modificatorias posteriores y la última, la 1470, el decreto ley 1470, en el cual criminaliza todos los actos de manera aislada? ¿Cómo podremos solucionar esta problemática? Porque si vamos a estar criminalizando, finalmente no se soluciona el problema en sí de los conflictos familiares. ¿Y cómo se va a poder hacer esto también? Y ahí viene mi autocrítica, cuando tenemos jueces, magistrados y profesionales del equipo multidisciplinario, de que no tienen una formación, no se les exige una formación, especialización en familia, no se les exige y por ello no pueden identificar los problemas subyacentes, sino los problemas actuales. Y esto no permite encontrar vías de solución efectivas. Esa era mi pregunta, ¿no? Doctora, una realidad muy gráfica. Desde el año 2003 la vengo denunciando. Y les comenzaba a decir esto al inicio de la exposición, ¿no? Solo el 4% de los jueces en la totalidad del país son especializados en familia. Pero esos 4% solamente están en 8 distritos judiciales. Y cuando comenzamos a ver el resto del panorama, vemos que en el ámbito de los equipos multidisciplinarios en el Poder Judicial y el equipo de medicina forense, tampoco tienen especialización en estos temas. Por eso es que las denuncias de alienación parental, las situaciones de obstrucción de vínculo, son muy elocuentes, ¿no? Son muy deficientes. Y cuando comenzamos a analizar, por ejemplo, los fundamentos en el Tribunal Constitucional, en algunas sentencias constitucionales a favor de género, hay mucha deficiencia en el ámbito probatorio. Por dos razones. En el TC no se puede evaluar prueba y en segundo lugar, esto normalmente nunca debió llegar al Tribunal Constitucional, porque son cuestiones ordinarias, no hay cuestiones de conflicto de derechos, ¿correcto? Entonces, hay un mal manejo de todo este aparato. ¿Y a qué se debe esto? A que el derecho de familia siempre se le ha considerado la última condición, la última especialidad del mundo jurídico. Siempre se le ha tratado muy mal. Es más, le doy un ejemplo. Normalmente se ha considerado los conflictos de dos, donde un tercero no interviene. ¿Sí o no? En lío de casa, en lío de pareja, nadie se mete. Momentito, si hay una pareja y es un contexto público, porque puede existir una formalidad que permite intervenir. Y esto nos permite detallar. ¿Qué hacer? Tenemos que modificar muchas cosas. El conflicto familiar está tan mal elaborado que lamentablemente se observa y se interviene cuando ya se denunció. Pero ¿y los casos de invisibilidad, los casos en los cuales ya se tramitó y no se hizo nada? ¿Se tiene que esperar a que se muera alguien para recién intervenir? Ahí es donde está fallando nuestro sistema y en realidad se tiene que hacer una reconfiguración. Ni bien ocurra una denuncia, una demanda en cualquier nivel civil penal, tiene que evaluarse probatoriamente todo, porque en el tiempo cambia. ¿Qué pasa? Situaciones comunes, violencia familiar, pasan 6, 8 meses y la víctima es la que dice, no, ya no quiero denunciar, no, ya no voy. Hacen abandono procesal inclusive, porque ya no se puede retirar la denuncia. Pero un momento, si pasa esto, ¿qué ocurre? De repente cuando vuelven a la audiencia, los dos ya regresaron a una relación afectiva y de repente hasta tienen un nuevo hijo. El tiempo es un factor sumamente nefasto en la evaluación de estos conflictos. Y eso se tiene que tener en cuenta. Y lamentablemente hay muy poco apoyo en estas tesis mías porque se cree que una sentencia soluciona el problema. Y lamentablemente seguimos enfatizando en el grueso de la doctrina. Literalmente soy el único que opone un argumento contrario a toda la doctrina. Algún día me darán la razón, pero ya me están dando la razón en algunos casos, pero la doctrina en términos mayoritarios insiste en pensar que la ley soluciona un problema familiar. Y eso no es así. ¿Alguna otra consulta, por favor?
Una pregunta más, doctor. Hay que aceptar, si no nos vamos a pasar toda la tarde con ronda de preguntas. Sí, no se preocupe. Sí, el doctor Henry García, adelante, puede activar su audio. A ver, adelante, doctor. Doctor, buenas tardes. La pregunta en sí es sobre un caso práctico, es una pregunta compuesta. En la actualidad, o bueno, en la sesión usted tocó el tema de familias y bien cosas familiares. En la actualidad, en un supuesto de que para evitar la fatiga judicial y demás, una pareja deciden separarse, pero rehacer sus vidas, pero estas viven en una misma casa, porque es el patrimonio que ellos formaron en su matrimonio. Es lo que se vive actualmente. Eh, cada pareja está haciendo su vida con naturalidad, pero al ser nosotros seres humanos, cualquiera de estas partes agrede a la otra. Estaríamos inmersos dentro de la agresión contra un integrante del grupo familiar y cuál sería una solución jurídica, ¿no? Porque como usted tocó el tema del cansancio judicial, pues es muy vasto. Y ¿alguna solución ante esta problemática actual? Gracias. Es una linda pregunta para dar cierre a esta intervención, en particular porque esto ocurre, ¿ah? A veces lograr un acuerdo común es complicadísimo y muchas veces dicen, ya nos separamos, pero no hay problema, tú vive tu vida, yo vivo la mía. Y es más, yo he tenido clientes, y les voy a dar dos casos, clientes en los cuales han venido una pareja de casados con la nueva pareja de la señora. ¿Y para qué cosa? Para decir que en realidad el hijo que había sido firmado por el esposo era en realidad de la otra pareja. Y los tres se llevaban de maravillas. Es más, el esposo era el padrino del hijo de su ex esposa con la nueva pareja. Y los tres me dijeron, queremos hacer una demanda porque ya el niño tiene 6 años y está en el colegio. Y bueno, le decimos nosotros nuestro apellido, pero legalmente tiene el otro apellido. Y también me ha pasado en casos en los cuales dos parejas, esto es una relación matrimonial, cada uno con sus parejas, los cuatro, han venido a consultarme y decirme, vivimos en la misma casa, ellos en el primer piso, nosotros en el segundo piso, pero ¿saben qué? Se han peleado y queremos ver cómo hacemos la división. Ellos se han casado y están separados ya hace 10 años y hace 8 años cada uno vive con su propia pareja en un piso y en el otro piso. ¿Cómo hacemos la división de la casa? Pero la casa ni siquiera era de ellos. La casa era de los papás de uno de ellos y que hicieron, ya con sus familias, primero con su pareja, la casada, y luego con sus propias parejas, la ampliación, remodelación. Un problemón inmenso. Y hay veces que se matan de risa, ¿no? Y dicen, no, a veces cuando hay fiestas, los de arriba, baja mi ex esposa con su nueva pareja y sus hijos a celebrar. Y sí, lamentablemente la realidad supera la ficción, pero tenemos que entender una cuestión. La ley es la que pone trabas en el ámbito de la liquidación de una sociedad de gananciales y en el ámbito de la disolución de un matrimonio. La ley tiene que ser práctica, la ley tiene que solucionar los problemas rápidamente y por lo tanto, ¿qué debería pasar? Que las situaciones de divorcio deberían ser trámite muy fácil y muy accesible, porque lamentablemente no se puede hacer esto por un factor muy grave. La ley limita, la ley condiciona la separación, ¿correcto? Pero ¿cómo podría ser la ley para permitir que las parejas digan, mejor evito problemas y pacto, bueno, así me perjudica un poquito, pacto una solución? Es mejor un mal arreglo que un buen juicio, por tema de tiempo, por tema de oportunidades, etc. Bueno, pues, obligando a las partes. ¿Por qué creen que la ley de conciliación es un fracaso total? ¿Ya? La ley de conciliación es un fracaso total porque le permite a las partes actuar como si fueran jueces de su propia vida y terminan solucionando cualquier cosa que al final se tiene que evaluar en el Poder Judicial. La ley debería decir, ustedes tienen libertad para hacer lo que quieran, pero un momento, también van a tener la obligación de respetar esos acuerdos. Y si no los quieres cumplir, cuando vayan a un ámbito judicial, se te va a obligar a cumplir y además se te van a imponer limitaciones y sanciones. Sobre esa base recién
las partes dirían, caray, no me conviene acordar cualquier cosa. Y para eso necesitan tener una asesoría legal desde la conciliación, cosa que no se permite, ¿correcto? No es difundida. Los conciliadores les importa un pepino estas situaciones y por eso es que acuerdan cualquier acta de conciliación. Y por eso es que prácticamente la conciliación va a morir pronto, ¿correcto? Entonces, no porque su naturaleza jurídica está mal porque la discrecionalidad de las partes es sumamente elevada. Y ese es el gran inconveniente, doctor. Por eso es que tenemos muchísimos casos de fatiga judicial, que es el síndrome de burnout. Las parejas ya dejaron de pelear. Muchas personas dicen, no, yo no voy a reclamar alimentos porque no quiero ir al Poder Judicial porque me va a demorar muchísimo más y además voy a tener que pagar abogado, además voy a tener que perder mi tiempo, pedir permisos, etcétera. Y al final prefiero yo asumir solo la obligación. Y eso es un defecto, esa es una situación totalmente nefasta. Tan nefasta que la misma ley le ha dado, ¿qué cosa? A un progenitor con la obligación de proteger los alimentos de su hijo, la posibilidad de plantear esa demanda de cobro de devengados por 15 años. O sea, durante 15 años el niño entonces no ha necesitado alimentos y durante 15 años, por ejemplo, ¿qué ha hecho el progenitor con la obligación de defender su derecho? Nada. La ley es muy amplia para proteger la discrecionalidad de las partes. Por eso que tenemos acciones maliciosas, temerarias, de mala fe. Si quieren un ejemplo, vean, por favor, el caso de filiación. Se imputa una paternidad a alguien y se demuestra en el proceso judicial que no era su hijo, pero de repente ya pagó alimentos por 10, 15 años. Y no pasa nada, porque los jueces dicen, no, bueno, ya se pagaron alimentos, por lo tanto no hay reversión de los alimentos. ¿Se logra demostrar que el imputado de paternidad no era el padre? No, no importa. Mientras tú no me digas quién es el padre biológico, no voy a cambiar la identidad del niño. Oye, un momentito, ¿dónde quedó el caso Baru Sipcher contra Perú a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que señala que la identidad y el nombre son un derecho natural y un derecho fundamental? ¿Mm? Hay muchísima situación nefasta en nuestro entorno legal. Y por eso es que tiene que cambiar la doctrina, tiene que cambiar la ley, tiene que cambiar la práctica judicial. Estamos camino a eso, estamos en un proceso de constitucionalización y también de convencionalización, pero ojalá el paso vaya un poquito más rápido pronto, ¿correcto? Señores, señores de FOCAP, muchísimas gracias. Eventualmente usted me dirá. Gracias, doctor. Con esto finalizamos de la clase. Aparte de eso, ya muy aparte, indicarle a los participantes sobre el acceso a su aula virtual. Les voy a compartir Lo único que tienen que hacer es ingresar hasta una web al explorador de Google y escribirnos cefocap.com y les va a aparecer la página web de Cefocap. Enseguida, en la parte superior derecha está el aula virtual que les va a cargar. Entonces, lo único que tienen que hacer es ingresar su número de NIE de usuario por ahora, ¿no? De ahí pueden modificar ustedes mismos. Y les va a aparecer la lista de los cursos y diplomados que se han inscrito. En este caso, por ejemplo, la semana pasada hemos tenido seminario en Derecho de Familia, les va a aparecer sesiones. En sesiones está la diapositiva, también estos materiales, algunos libros que nos ha facilitado el doctor y el video de la clase. Clase en vivo está programado, ¿no? En este caso está deshabilitado porque en la mañana estaba programado. En certificados pueden apreciar lo que son la lista de certificados en los cursos que se han inscrito. Lo único que tienen que hacer también es ingresar su número de NIE y les va a aparecer la lista de los certificados que tienen, ¿no? Así que con esto finalizamos la clase. Muy agradecido con el doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense mucho.